Esta mañana de viernes, la revista The Economist, la más prestigiosa de las revistas británicas, le hace un artículo a Iván Cepeda, ungido como el sucesor del presidente Petro. Dice la revista desde Londres que a diferencia uno del otro, a diferencia Cepeda de Petro, Cepeda no es conflictivo ni egocéntrico, aunque en el fondo sigue el mismo modelo político y económico. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la revista The Economist, que se publica el día de hoy, trae en la sección Américas este perfil sobre Iván Cepeda y hace una arriesgada apreciación. Dice que la decisión de Donald Trump de imponer sanciones económicas al presidente Petro fue lo que habría motivado a los votantes para alcanzar ese 2,8 millones de votos en las primarias del fin de semana pasado. Dice que el señor Cepeda ganó con un 65% de los votos, y cuando se empieza a explicar quién es Iván Cepeda, dice efectivamente que mientras el señor Petro es conflictivo y egocéntrico, el señor Cepeda parece un intelectual sincero. Dice que ha sido víctima del pasado violento de Colombia, pero su tono sobre la paz y la justicia social es mesurado. Dice que se identifica con José Mujica y con que fue el presidente uruguayo recientemente muerto, y el Papa Francisco, que esos serían sus modelos a seguir. Más adelante dice que, sin embargo, que él sigue defendiendo todas las políticas del presidente Petro, desde su visión económica hasta su fallido intento de negociar con los grupos criminales de Colombia. Y por último dice que Iván Cepeda, si es electo presidente, va a tener que lidiar con un desastre fiscal mayor, pero que él dice que no va a recortar gasto social y que dice que lo que falte de presupuesto lo va a pagar mediante una lucha intensa contra la corrupción sin descanso, comenzando por las personas que están en la actualidad en el gobierno. Es lo que dice este corto artículo, pero que define un poco lo que es la actualidad de la izquierda colombiana y la elección del sucesor del presidente Petro, Néstor. Y tiene razón, claro que son muy diferentes en las formas, en el fondo seguramente mucho más parecidos. 7:43 y hablando de periódicos en el mundo, esta mañana en su portada el Wall Street Journal desde Washington está revelando que ya la administración, el gobierno Trump, tiene listos los objetivos para lanzar un ataque por tierra, que serían bases militares, puertos y aeropuertos. El nuevo objetivo del gobierno de Trump desde Washington. Juan Camilo. Néstor, decíamos que desde que inició este despliegue y con las advertencias repetidas del presidente Donald Trump, parece cada vez más posible y ahora parece inminente el lanzamiento de ataques en territorio venezolano. Una posibilidad es con los cientos de misiles Tomahawk que tiene Estados Unidos en los destructores estacionados en el Mar Caribe, o con los aviones F-35, o incluso con uno de los bombarderos que han realizado vuelos de demostración cerca a territorio venezolano, mostrando los dientes, pero también, al parecer, poniendo a prueba el sistema de radares del régimen de Maduro y poder mapear sus sistemas de defensa antiaérea. ¿Dónde sería ese primer ataque si es que se produce? Pues el Wall Street Journal responde esa pregunta. Citando fuentes de la administración, asegura que ya Trump y su equipo tienen identificados los blancos que podrían ser atacados: puertos, bases militares o aeropuertos, que a juicio del gobierno Trump son utilizados para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Ahora bien, esto deja un marco de aplicación muy amplio porque Estados Unidos considera que el Cartel de los Soles tiene control total sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Serían instalaciones militares, concretamente puertos o aeropuertos bajo control de los militares. El artículo no menciona bases en específico, pero expertos han venido sugiriendo, por ejemplo, que la BAEL, que es la base aérea Libertador a las afueras de Maracay, podría ser un objetivo, o la base naval de Puerto Cabello. Estos son algunos de los nombres que se han venido gravitando. Ahora bien, el diario hace claridad en que el presidente Trump no ha tomado una decisión, pero que ya tiene las opciones trazadas, y por supuesto que la llegada en los próximos días del portaaviones más grande, moderno y poderoso de toda la flota estadounidense, el USS Gerald Ford, puede ser un punto de inflexión y marcar el inicio de esos ataques en tierra. Por supuesto que una consideración que debe estar haciendo Estados Unidos es la amenaza de ese sistema de defensa antiaérea con misiles rusos que tiene el régimen. Maduro, de hecho, ha dicho que tienen 5.000 de esos misiles. Hay quienes consideran que para lanzar un ataque en territorio venezolano, Estados Unidos debe deshacerse primero
de esos sistemas de defensa. Entonces, naturalmente, si Trump cruza el Rubicón, el escalamiento sería notable y también es clave de determinar qué es éxito para Estados Unidos en esta estrategia. Éxitos es volar unos cuantos botes y quizás 2 puertos, una base militar y un sistema de defensa antiaérea, o éxito es sacar a Maduro. De la respuesta dependerá la magnitud e intensidad de la ofensiva militar que parece abrirse paso, Néstor. Primer pronunciamiento de Naciones Unidas sobre lo que llama ejecuciones extrajudiciales por cuenta de los bombardeos de Estados Unidos que eran originalmente en el Caribe. También son en el Pacífico, van más de 60 muertos, 14 ataques que provocan esta mañana pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Europa. Enrique Rodríguez. Con mucha contundencia dialéctica ese comunicado que hemos conocido esta mañana. Recordemos que Estados Unidos ha intentado siempre justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo y que desde su punto de vista, lo ha dicho el propio Donald Trump varias veces, lo que rige en sus actos es el derecho internacional humanitario. Pero, sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y en primer lugar considera que no se trata de un conflicto armado ni que puede hablarse de hostilidades declaradas. Por ello, defiende a lo largo de todo este texto que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos. Volker Turk, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que en ese comunicado, son más de 60 personas las que han muerto en una serie continua de ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas, que son inaceptables, que deben cesar inmediatamente y que debe prevenirse de una vez por todas las ejecuciones extrajudiciales. Así califica directamente a estos ataques que hemos venido detallando del ejército de los Estados Unidos sobre las embarcaciones que presuntamente transportarían droga. En todo caso, no entra en el fondo de la cuestión el comunicado. Dice que en realidad es innecesario saber si transportan o no droga. Más allá del delito que hayan cometido, más allá del delito del que se les acuse, estas medidas son excesivas y no se pueden aplicar. Que lo que se tiene que aplicar es la ley regida por limitaciones al uso de la fuerza y que Estados Unidos ha sido un país históricamente que ha defendido siempre el debido proceso y el juicio justo. Así que por eso debe aplicarse a estas personas eso, el debido proceso y el juicio justo. De los fallecidos dice que de ninguno de ellos se podía deducir que pusiera en peligro ni que fuera una amenaza para las personas y que por eso insiste en todo momento que estas acciones son excesivas, independientemente de la conducta delictiva que se les impute a las personas fallecidas y que viajaban en esas embarcaciones, Néstor. Enrique, gracias. No hay pistas de que Estados Unidos vaya a suspender esos bombardeos. Al contrario, esta mañana el senador republicano en Washington, el colomboamericano Bernie Moreno, está pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que incluya al cartel, a otros carteles del narcotráfico en Colombia como organizaciones terroristas. Habla de Calarcá, habla del Clan del Golfo, que podrían estar en la misma lista de organizaciones ahora que vienen ataques por tierra. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Recordemos que cuando el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno empezó a proponer medidas en contra de Colombia, en el marco de esas medidas dijo que también iba a proponer la inclusión de nuevas organizaciones, grupos colombianos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. Pues son 3 concretamente las que le está pidiendo en una carta enviada al secretario de Estado Marco Rubio con copia al secretario del Tesoro Scott Bessent y la fiscal general Pam Bondi. El Estado Mayor de Bloques y Frentes, que son las disidencias lideradas por alias Calarcá, las conocidas también como autodefensas gaitanistas de Colombia, que es el Clan del Golfo, y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, que son conocidos como los Pachencas. Estos 3 grupos, dice el senador Bernie Moreno, cumplen con todos los criterios para ser incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, que su prontuario criminal es claro: asesinatos, ataques violentos, campañas de intimidación, narcotráfico y confrontaciones armadas. Pero adicionalmente también contribuyen al asesinato o a la muerte de ciudadanos estadounidenses por cuenta de la sobredosis, porque las drogas que trafican, la cocaína, termina llegando a las calles de los Estados Unidos, contribuyendo a la crisis de muertes por sobredosis aquí en este país. Ahora bien, había una discusión en torno a uno de estos grupos y es el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la disidencia de alias Calarcá, porque recordemos que actualmente ya está incluida en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado las disidencias de las FARC, que en su momento eran lideradas por alias Gentil Duarte. Entonces,
hay algunos que creen que todas esas disidencias que surgieron o todos esos grupos que están bajo el paraguas de esas disidencias iniciales, pues ya están incluidos como organizaciones terroristas, por tanto no sería necesario incluir específicamente a los grupos de alias Calarcá. Pero hay otros que sí consideran que es necesario hacer esa clasificación, como el senador Bernie Moreno, quien entonces para curarse en salud también coloca ese grupo. Actualmente hay 3 grupos colombianos en la lista de organizaciones terroristas: disidencias de las FARC, las que eran lideradas por Alex Gentil Duarte, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional. Si se atiende esta petición, Colombia quedaría con 6 organizaciones terroristas en la lista, Néstor.